Sabiduría. Ya que está a su lado, volvamos a la sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 10. Dice la Biblia: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son ¿cuántos? 80 años. ¿Ya tenemos el texto? Díganme amén, ¿cuántos lo tienen? Pues esperamos un poquito. Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Bien, entonces dice: los días de nuestra edad son 70 ¿qué? Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos ¿a qué? Al corazón sabiduría. Amén. Volvamos a la sabiduría. El Salmo capítulo 90 fue escrito por Moisés. Algunos salmos fueron escritos por David, otros por Asaf, otros por los hijos de Coré, otros por Salomón, otros no tienen un autor confirmado. Y este salmo en concreto, con otros, es escrito por Moisés. Y algo tremendo, algunos estudiosos bíblicos hablan y expresan que este salmo es una oración que expresó Moisés a Dios en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto. Por allá en Números capítulo 16 expresa un momento especial en el desierto, donde el pueblo empezó a murmurar. El pueblo empezó a ser desagradecido con Dios. El pueblo empezó a expresar que era mejor vivir en Egipto que ser llevados al desierto. Es decir, vino murmuración. Y usted recuerda en el relato bíblico que a causa de la murmuración, Dios propinó un juicio sobre el pueblo de Israel. Y propinó un juicio sobre esa generación. ¿Cuál fue ese juicio? Que ninguno de esa generación conoció ¿qué? La tierra prometida. En ese contexto en el cual Dios impide que esta generación que está caminando por el desierto entre a la tierra prometida, es que Moisés levanta esta oración. Y esta oración hace alusión a la eternidad de Dios. Los primeros versículos del Salmo capítulo 90 dicen: por los siglos de los siglos tú eres Dios. Y expresa la eternidad de Dios. Tenemos un Dios eterno. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Pero también continúa hablando acerca de la fragilidad de la vida en esta tierra, la limitación de la vida en esta tierra, y hace esa comparación entre la divinidad, el poder de Dios, la eternidad de Dios y la limitación de la vida en esta tierra. Y por supuesto lo hace en el contexto en el cual ha venido un juicio sobre el pueblo de Israel. Se levanta ese clamor de Moisés a Dios. Eso es lo que está sucediendo. Pero lo primero que debo decir acerca de vivir en sabiduría, o que volvamos a la sabiduría, es que la vida en esta tierra debe vivirse con sabiduría. La vida en esta tierra debe vivirse con sabiduría. Volvemos a Moisés cuando expresa en el Salmo capítulo 90, y él hace una declaración donde dice que la vida de algunos es de 70 años. ¿Y de los más robustos cuánto? 80. Por supuesto, no es que esté planteando una regla general que todos mueran a los 80, no. Pero lo que está hablando y lo que está expresando es acerca de la limitación de la vida en la tierra. Es decir, que la vida en la tierra es finita, es limitada, tiene un tiempo. Se vive por un tiempo. Y esto me recuerda a Salomón cuando en Eclesiastés capítulo 3 nos habla acerca del tiempo y dice: todo tiene ¿qué? Su tiempo. Y habla incluso tiempo de nacer, pero también habla de tiempo de ¿qué? De morir. Bueno, habla de otros tiempos, ¿cierto? Habla de tiempo de endechar, ¿cierto? Y habla de unas expresiones en las cuales el tiempo abre, el tiempo cierra, el tiempo limita, ¿cierto? Porque usted y yo y todos los seres humanos hemos sido creados, limitados al tiempo y al ¿qué?
al espacio. Son limitaciones que tiene el ser humano. Y todo ser humano tiene su ¿qué? Su tiempo. Y pasa su tiempo. Y si Cristo no ha venido por su iglesia, pues llegará el momento en el cual pasará ¿qué? Nuestro tiempo. Y eso es una realidad. Y eso es lo que está expresando aquí Moisés. Nos habla de esto, de que es limitado. Y por eso también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15, dice, 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Aprovechando bien ¿qué? Porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Es decir que nosotros tenemos un tiempo. Tenemos un tiempo. Pero la Biblia nos habla acerca de aprovechar bien el tiempo. Y el apóstol Pablo dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son ¿qué? Son malos. Son malos. Y por eso el tiempo que nosotros tenemos en la vida, el tiempo que estemos en la vida en esta tierra, debemos vivirlo con sabiduría. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Y por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y nos habla a nosotros los cristianos en este tiempo sobre aprovechar bien el tiempo. Y cuando habla de aprovechar el tiempo nos habla de hacerlo ¿con qué? Con sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque la ociosidad es una mala o es un mal aprovechamiento del tiempo. Pero la ociosidad produce pecado. Mire, uno de los grandes elementos que produce que haya pecado es la mala o el aprovechar mal el tiempo. Y el mejor ejemplo lo muestra la Biblia con David. ¿Cuántos recuerdan a David? En un momento en el cual dice la Biblia que era el tiempo en el cual los reyes iban ¿a qué? A la guerra. David debía ir ¿a qué? ¿A la qué? A la guerra. Es decir, no era el tiempo de estar en el palacio descansando. Era tiempo de ir ¿a qué? A la guerra. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Por supuesto, hay tiempo para descansar, pero no siempre se debe descansar. Y lo que pasó con David en esencia es que él no debía estar en su palacio, sino que debía estar ¿en dónde? En la guerra. Y el mal aprovechamiento del tiempo lo que produjo fue que David cayó ¿en qué? En pecado. Estaba mirando hacia Jerusalén y vio una mujer desnuda que se estaba bañando y la codició y la hizo llamar y cayó en el adulterio. Y esta mujer quedó embarazada y ella estaba casada. Y entonces a causa de todo esto que sucedió, murió el esposo de Betsabé, ¿cierto? El niño también murió a consecuencia del pecado de David. Vino maldición sobre la casa de David. Pero en esencia, ¿qué fue lo que sucedió? Que se malaprovechó el tiempo. ¿Se cayó en qué? En ociosidad. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo en esta tierra debe vivirse con sabiduría. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que se debe aprovechar bien el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo es malo. Los días son malos. Hoy vivimos en una sociedad que a lo malo se le llama ¿qué? Bueno. Y a lo bueno se le llama ¿qué? Malo. Y entonces el cristiano que vive en ociosidad, que no aprovecha bien su tiempo, es propenso ¿a qué? A caer. ¿Sabe por qué? Porque los días son malos. Es por eso que lo primero que tenemos que decir acerca de la sabiduría es que debemos vivir en esta tierra con sabiduría. El tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, debemos vivirlo con sabiduría. Por supuesto, el tiempo en esta vida es limitado. El tiempo en esta vida es corto. Pero mientras estemos en esta tierra, debemos vivir con sabiduría. Por eso es que Moisés expresa ese texto tan lindo. A mí me parece uno de los textos más bonitos de la Biblia. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. La sabiduría. Y entonces, como lo digo,
La vida en esta tierra debe vivirse con sabiduría. Número 2, hay una diferencia entre la astucia del mundo y de Satanás versus la sabiduría de Dios. Número 2, la astucia del mundo y de Satanás versus la sabiduría de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 3. Vaya ahí rápidamente a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: pero la serpiente era astuta. Aquí no habla de sabiduría, sino que habla de ¿qué? Astucia. Dice, versículo 1 del capítulo 3: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿no qué? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, miren lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? ¿Alcanzar qué? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí observamos las diferencias entre la astucia del mundo y de Satanás y la sabiduría de ¿qué? De Dios. Fíjese usted que en el versículo 6 nos muestra que Eva, que la mujer, ¿qué era lo que estaba buscando? ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando sabiduría. Tremendo eso. Se muestra una verdad bíblica. La mujer lo que estaba buscando, Eva lo que estaba buscando era sabiduría. Pero Satanás actuó fue con astucia, no con sabiduría. ¿Qué significa la astucia? Es ese elemento para engañar. Es decir, Satanás lo que en esencia buscaba era engañar a la mujer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir el plan de Dios para la humanidad. Con el propósito de destruir el plan de Dios para Adán y Eva, pues que en ese momento eran los únicos integrantes de la humanidad. Pero en esencia, la consecuencia de la desobediencia de Eva y de Adán produjo consecuencias, maldiciones, hasta nuestra generación. ¿Todo por qué? Por la astucia de ¿qué? De Satanás. Entonces el primer elemento que vemos acerca de la astucia de Satanás es el engaño. Satanás utiliza el engaño. Entonces queremos ver acerca de la astucia comparada con la sabiduría. Número 1, la astucia proviene de Satanás. Proviene de la carne. Ustedes recordarán cuáles son los enemigos del cristiano, ¿cierto? El mundo, el pecado, Satanás, la carne. Entonces la astucia proviene de Satanás, proviene también de la carne. Produce engaño. Lo que Satanás buscó fue engañar a la mujer, engañar a Eva y por consiguiente a Adán. Pero también la estrategia que utilizó Adán fue la codicia y la ambición. Fíjese que Satanás le pregunta a Eva y le dice: con que Dios te ha dicho que no tomar del fruto. Y entonces dice: Dios nos ha dicho que si tomamos del fruto moriremos. Como evidentemente sucedió, porque a raíz del pecado del hombre vino la muerte espiritual, fue lo primero que vino. Pero número 2, también vino la muerte física. A partir de ese momento los hombres, los seres humanos empezamos a morir. Pero en esencia lo que le ofreció Satanás es que si ellos tomaban del fruto iban a ser ¿qué? Iguales a ¿qué? A Dios. Es decir, actuó con engaño, pero buscó tocar la codicia y la ambición de Eva. Eva en esencia lo que buscaba era ¿qué? Sabiduría.
Pero la oferta que hizo Satanás a través de la serpiente fue que iban a ser ¿qué? Iguales a ¿qué? A Dios. Y en esencia eso es lo que busca la astucia y el reino del hombre. Observamos que el hombre quiere siempre ser igual a ¿qué? A Dios. Ahí vemos que viene la astucia, viene la arrogancia. Fue el mismo modelo que se vio en la Torre de Babel. ¿Qué era lo que buscaban en la Torre de Babel? Ser iguales a ¿qué? A Dios. ¿Y qué es lo que busca el hombre hoy? Ser igual a Dios. A través de la ciencia, a través de la inteligencia humana, a través de la habilidad. Por ejemplo, Dios ha establecido en su ley que la procreación es entre un hombre y ¿qué? Y una mujer. Y la mujer es la que tiene la capacidad para dar ¿qué? Vida. Pero hoy el hombre en su arrogancia, queriendo ser igual a Dios, lo que busca es a través de la ciencia generar que, por ejemplo, el hombre, pueda, digamos, gestar, y hemos visto casos de hombres que intentan científicamente, o la distorsión del género donde una mujer por la ideología de género se cree hombre, pero también tiene facciones de hombre, pero está embarazada porque es una mujer. En esencia, es un ejemplo de muchos en los cuales el hombre busca igualarse a ¿qué? A Dios. El hombre busca sobrepasar las leyes de ¿qué? De Dios. Y esta fue la oferta que le hizo Satanás a la mujer, que serías ¿qué? ¿Como quién? Como Dios. Entonces, la astucia proviene de Satanás, la astucia produce engaño, la astucia venía con codicia, con ambición. Otra cosa que vemos aquí en el versículo 6, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Era agradable a los ojos. ¿Se acuerda ese texto que dice que los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, de la vida, no proceden de Dios sino del mundo? Entonces aquí observamos lo agradable ¿a qué? A los ojos, lo que es carnal, lo que glorifica el reino del hombre. Pero a diferencia con la sabiduría que proviene de Dios, y que en esencia es lo que buscaba Eva, es que la sabiduría número uno proviene de Dios, es decir, es un don de Dios. No proviene de la habilidad humana, no proviene de la capacidad humana, sino que proviene de Dios, es un don de Dios. Hay un texto en los Salmos que habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y continúa diciendo que proviene de cumplir los mandamientos y los estatutos de Dios. Lo que produce sabiduría en el hombre es reconocer a Dios, número uno. Pero además lo que produce sabiduría de Dios es reconocer la ley que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Hay un texto en la palabra de Dios que dice que Dios ha establecido su ley en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de los hombres. Y lo que en esencia produce la sabiduría es cumplir, practicar, reconocer los mandamientos de Dios. La sabiduría trae prudencia, la sabiduría trae entendimiento, la sabiduría es espiritual y la sabiduría glorifica a Dios. El domingo pasado estábamos hablando acerca del libro de Daniel, ¿cuántos lo recuerdan? Hablamos de Sadrach, de Mesach, de Abednego. Pero cuando usted observa en el libro de Daniel, observa que en el capítulo 1, la Biblia dice que Dios entregó a Daniel sabiduría. Y en el capítulo 2 de Daniel nos habla de un momento específico en el cual el rey tuvo un sueño. ¿Cuántos recuerdan ese texto? Y entonces el rey pedía la interpretación. Y entonces llamó a los sabios, a los astrólogos, ¿cierto? A los entendidos para que descifraran el sueño. Y entonces todos estos hombres sabios le dijeron al rey, pues díganos cuál es el sueño que usted tiene. ¿Y qué les dijo el rey? Dijo, no, ustedes tienen que primero decirme cuál es el sueño y después cuál es su interpretación. Y esa gente quedó ¿qué? Preocupada. Y entonces se enojó tanto el rey porque y quería matarlos. Tremendo eso. Pero dice la Biblia que cuando Daniel se enteró, estuvo con Dios y Dios le reveló el sueño. Y pudo dar la interpretación. Pero ¿sabe qué fue lo poderoso? Que cuando Daniel se presentó ante el rey, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Le dio la gloria a Dios. Glorificó a Dios. Glorificó el nombre de Dios. Primero reconoció que había sido Dios el que le había entregado la sabiduría, que tuvo la capacidad de interpretar, de conocer el sueño sin que el rey se lo dijera y de interpretarlo. ¿Sabe qué provocó eso? ¿Sabe qué provocó la sabiduría de Dios?
Todos esos sabios, astrólogos, usted podría decir hijos del diablo, sin vergüenzas. La sabiduría de Dios provocó que su vida fuera salvada, tremendo eso. Pero lo poderoso de esto es que Daniel le dio la gloria a Dios. Y por eso yo te invito, todo lo que tú tienes y lo que yo tengo ha sido por la gloria de Dios. Ese trabajo que Él te ha entregado, esa capacidad, ese negocio, la vida, la salud, el tiempo. Y una característica de los hombres y las mujeres sabias y sabios, es que le dan la gloria a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría. Y esta iglesia le da la gloria a Dios, amén. Entonces, la sabiduría siempre glorifica a Dios. La sabiduría siempre glorifica a Dios. Número 3. En Cristo operó la sabiduría de Dios. En Cristo operó la sabiduría de Dios. Vaya ya a Isaías capítulo 11, en el versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaías capítulo 11. ¿Ya lo tenemos? Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este texto que acabamos de leer es una de las 6,000 o más de 6,000 profecías que se cumplieron en Jesús. Los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban 600 años antes, 1000 años antes, en este caso 600 años antes, que vendría el Mesías. Y en Cristo, cuando vino a la tierra, se cumplieron cerca de 6,000 profecías. Usted mira en los evangelios, dice, y esto fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Y esto fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. Porque en Cristo se cumplió la profecía del Antiguo Testamento, porque Él es nuestro Mesías y es nuestro Salvador. Ya le damos toda la gloria. Pero aquí estamos leyendo un texto en el cual 600 años antes de la venida del Mesías se profetizaba sobre Él, que sobre Él estaría el Espíritu de Jehová. Y usted observa que dice en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre ¿de quién? Era el padre de David. Y de David viene la genealogía ¿de quién? De Jesús. Es decir que Jesús era descendiente ¿de quién? De Isaí. Y entonces el profeta Isaías, hablando acerca de Jesús, dice que de Isaí, de la genealogía de Isaí, retoñaría un vástago sobre el cual estaría el Espíritu de Jehová. Y habla de los Espíritus de Jehová. Y uno de ellos es el Espíritu ¿de qué? De sabiduría. Es decir que en Jesús estaba ¿qué? La sabiduría de Dios. Y podemos observar cómo Jesús vivía en el espíritu de sabiduría. Y podemos ver ejemplos en la palabra de cómo Él vivía en el espíritu de sabiduría. Uno lo encontramos allá en Juan capítulo 8, cuando nos habla acerca de la mujer adúltera. Ese fue un momento en el cual operó el espíritu de sabiduría en Dios, en Jesús. Operaba la sabiduría. Porque usted observará que trajeron hacia Jesús una mujer que adúltera, que había sido descubierta ¿en qué? En el adulterio. Según la ley de los judíos, ¿qué debía pasar con esta mujer? Debería ser ¿qué? Apedreada. Pero acá sucedía algo tremendo. ¿Usted recuerda cuando iban a crucificar a Jesús? ¿Quién daba la orden de la crucifixión de Jesús? Los romanos. Por eso el pueblo gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Es decir, los que eran competentes, los que podían hacer cumplir la ley eran ¿quiénes? Los romanos. Eso quiere decir que si Jesús decía que apedrearan a la mujer, se metían en un problema ¿con quiénes? Con los romanos. Pero a su vez, si Él decía que no se cumpliera la ley, pues se iba a meter en un problema con los judíos, porque Él estaba para cumplir ¿qué?
la ley. Es decir, que en esencia él estaba en una ¿qué? En una trampa. Le habían puesto una trampa y el mismo texto habla de que era una trampa. Y entonces observamos que la sabiduría de Dios opera ¿en quién? En Jesús. Y muestra el relato bíblico que Jesús se arrodilla y empieza a escribir ¿en qué? En la tierra. Y ¿qué empezó a escribir? Los pecados ¿de quiénes? De todos los que estaban acusando a la mujer. Y dice el relato bíblico que se empezaron a ir ¿qué? Uno a uno. Y entonces cuando ya no había nadie, el Señor le pregunta a esta mujer y le dice: ¿dónde están los que qué? Te acusan. Ya no estaban. Y entonces el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y qué, y no peques más. En ese momento operó el espíritu de qué, de sabiduría, porque él estaba en una encrucijada, estaba en una trampa que le habían tendido, pero el espíritu de sabiduría operó y Dios lo rescató de esa trampa y glorificó el nombre de Dios a través de la sabiduría. Pero también observamos allá en Mateo, bueno, están todos los evangelios, pero en Mateo capítulo 22, en el versículo 15, cuando nos habla ese texto también poderoso, donde le preguntan al Señor que a quién deben seguir, a Dios o al César. Y entonces él pide prestada una moneda y dice: ¿de quién es la inscripción de esta moneda? Del César. Dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otro momento donde estaban atrapados, donde estaba encerrado. Si él decía que obedecer a Dios, se metía en problemas ¿con quién? Con los romanos. Pero si a su vez decía que al César, pues caería su predicación. Pero vino una sabiduría poderosa de Dios y expresó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los judíos que lo escucharon entendieron, escuche esto, lo que él quiso decir. Porque él expresaba que debía dar una honra al gobierno, pero que la mente, el corazón y el espíritu le pertenecen a Dios. Hoy algunos interpretan, incluso los secularistas, y dicen: es que el mismo Dios dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces hablan del laicismo de Estado, separación entre la iglesia y el Estado. Jesús no quiso decir eso. Jesús le estaba diciendo a los judíos que la mente, el corazón y el espíritu no le pertenecían al Estado, le pertenecían a Dios. Pero ¿sabe qué pasa hoy? Que hoy los gobiernos de la tierra se quieren llevar la adoración de los hombres. Entonces ya el hombre no dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy se dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Estado, que me provee subsidios, me da recursos y me hace vivir bien. Hoy vivimos en la idolatría del Estado, en la adoración al Estado. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo con la sabiduría de Dios. Les decía: tu mente, tu corazón, tu vida le pertenece a Dios, no al Estado ni al gobierno. Ahí operó ¿qué? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifestó y fue librado de la trampa que le pusieron en ese momento. En Cristo operó la sabiduría. Y número 4, para terminar, quiero decirles que el anhelo de Dios es darnos sabiduría. Diga al que está a su lado: el anhelo de Dios es darte sabiduría. El anhelo de Dios es darte sabiduría. Vivimos tiempos tan complejos, mis hermanos. Acabamos de pasar por una crisis sanitaria que se llevó millones de personas en el mundo, destruyó la economía de las naciones. Hoy lo más estable es la inestabilidad. Hoy se habla de guerras. Hoy se habla en la crisis de los alimentos, cómo han subido los alimentos en este tiempo. Hoy observamos cómo nada es estable, todo es cambiante. Pero también observamos cómo, como dice la Biblia, que en estos tiempos el amor de muchos se ha enfriado. Y como dice la Biblia, que a causa de la maldad, que a causa de hombres y mujeres amadores de sí mismos, por la falta de testimonio incluso de muchos en la iglesia, entre nosotros, el amor se ha enfriado. Estos son tiempos complejos, tiempos en los cuales la única forma con la cual podemos vivir es con sabiduría. Sin sabiduría no podemos vivir estos tiempos. Sin la sabiduría de Dios y que Dios esté con nosotros,
No hay manera de pasar estos tiempos porque son tiempos complejos, son tiempos difíciles. Pero le damos la gloria a Dios porque Él está con nosotros y no somos como los que no tienen esperanza. Usted recuerda ese texto del apóstol Pablo hablando de la muerte del creyente. Dice que no ignoremos por los que duermen, no habla de los que han muerto, porque no somos como los que no tienen esperanza. La vida sin Dios es una vida sin esperanza. Pero nosotros, los que hemos puesto la mirada en el Señor, podemos caminar firmes porque Él es el que nos sostiene y la sabiduría de Dios está en nosotros. Pero Dios quiere darnos de esa sabiduría. Miren lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Pídala a quién. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Aquí observamos donde Santiago nos habla acerca de la sabiduría. Y dice que si alguien tiene falta de sabiduría, se la pida ¿a quién? A Dios, porque Él la da ¿qué? Abundantemente. ¿Y sin qué? Y sin reproche, ¿cierto? El Señor no es como el esposo o la esposa herida que le hace el reclamo al esposo, no. El Señor sin reproche nos da. ¿Por qué? Porque Él nos ama. El amor de Dios está en Él. Y el anhelo de su corazón es darnos ¿qué? Sabiduría. Entonces, si tú y yo sentimos que nos falta sabiduría, la Biblia nos da una promesa y nos dice: pídala a Dios, porque Él la da ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Pero continúa diciendo: pero pida ¿con qué? Con fe. Muchas veces nuestros ojos espirituales, nuestros ojos humanos, nuestros ojos carnales, no ven nada. No ven que Dios está obrando. Pero quiero decirte que en todo momento Dios está obrando en tu vida. En ese momento de prueba, de dificultad, aunque tú no sientas, no veas, Dios está obrando. Y por eso Santiago nos habla acerca de la fe. Una fe que no duda. Una fe que no es ambivalente. Una fe que no se basa en lo que se ve. Porque muchas veces, pues lo que se ve no es lo mejor, no genera optimismo, no da confianza, pero de eso se trata la fe. Y por eso Santiago continúa hablando acerca del que no tiene fe. Es ambivalente, es como la ola de ¿qué? Del mar, que va, que viene, que vuelve y va y vuelve y viene. Y pasa como esos hermanos que un día se comprometen con Dios y quieren servirlo. Entonces usted lo ve aquí en la reunión de oración y levanta las manos y adora. Pero a los 15 días uno no lo vuelve a ver. Está en el mundo porque es que ambivalente. Porque es falto de ¿qué? De fe. Y un ejemplo de la palabra es el mismo Pedro. Usted recuerda que Pedro, caminando con Jesús, dijo que moriría por él, ¿cierto? Sacó una espada, cortó la oreja de uno de los soldados romanos, y el Señor le dijo que antes de que cantara el gallo, ¿cuánto le iba a negar? Y entonces cantó el gallo, y cuánto Pedro lo había negado 3 veces, y se dio cuenta y se entristeció y se dolió. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era fluctuante como la ola de ¿qué? Del mar. Un día sí, un día no. La presión del momento lo llevó a desfallecer, la presión del momento lo llevó a desconocer a Jesús. Pero fíjese que el apóstol Pedro, Dios obró en su carácter. Y después la Biblia no habla de ese Pedro ambivalente, sino habla de Pedro como roca. Y cuando usted observa la Biblia, observa que ese Pedro que murió por Jesús no era el mismo Pedro ambivalente que inició cuando Cristo fue arrestado, porque la fe de Dios estaba en él. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el escritor en Santiago. Nos está diciendo que pidamos con fe, que no seamos como las olas de ¿qué?
del mar. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, hermano y hermana, la sabiduría de Dios no está limitada al tiempo, porque el que limita, o el que está mejor limitado, o los que estamos limitados al tiempo, somos usted y yo. Por eso el escritor dice, pida con fe, no dudando, porque en su tiempo veremos la gloria de Dios. Y por eso es que Moisés en el Salmo 90, volvemos al Salmo 90, nos habla, en ese texto nos habla, y nos dice en el versículo, o escribe o clama a Dios en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí vemos a Moisés que clamó a Dios que le enseñara a vivir sus días, que eso le trajera sabiduría. Y esto nos invita a pedir con fe por sabiduría, sin dudar, porque el anhelo de Dios es que volvamos a la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos ponemos en pie y oramos y le damos las gracias a Dios por este tiempo? Ponte en pie ahí donde estás. Y vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Amén. Cierra ahí tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Padre, clamamos, oh Dios del cielo, que tú nos des de tu sabiduría, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria al nombre de Dios. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Amén. Levantamos nuestras manos al cielo y decimos: Padre, clamamos de tu sabiduría, Señor. Padre, clamamos por tu sabiduría en el hogar. Clame por su hogar, los que tienen hogar ahí. Padre, clamamos cada uno de nosotros por nuestro hogar, Señor. Que la sabiduría de Dios esté en nuestro hogar, Padre. Danos sabiduría, Señor, para que tengamos hogares sólidos, Señor. Hogares bendecidos por el Espíritu Santo. Hogares de testimonio. Hogares, Padre, que te honran, Señor. Hogares donde se honra a la esposa, se honra al esposo, Señor. Padre, clamamos por la sabiduría de Dios en los hogares, Padre. En la relación de pareja, Señor Jesucristo, clamamos por sabiduría, oh Dios del cielo. Así también clamamos, Señor,
por sabiduría en la familia, Señor. Mira, Padre, por la falta de sabiduría, Señor, muchos hijos se han herido, Padre. Tal vez hijos, Señor, se han ido atrás, Señor, Padre. Tal vez hay una brecha, Señor, una distancia, Señor, Padre, entre los hijos y los padres, Señor. Hoy pedimos sabiduría en la familia, Señor, Padre, y venga restitución, venga tiempo de calidad, Señor, donde está maltrecha la relación, Señor, por la sabiduría del Espíritu Santo, por el obrar del Espíritu Santo, venga restauración, Señor, venga cambio, Señor, Padre. Pedimos sabiduría, Señor, en las familias, y hoy confesamos esa palabra, Señor, Padre, que dice, Padre, que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Hoy clamamos en la sabiduría de Dios, Señor, para una reconciliación generacional, oh Dios del cielo. Clamamos por sabiduría en las familias, oh Dios del cielo. Clamamos por sabiduría en el ministerio, Padre. Muchos han ido atrás, Señor, Padre. Muchos han vuelto atrás, y tal vez Dios está recordando en este momento un hermano que se ha ido atrás, un hermano que ya no camina con Dios. Y digamos, Señor, danos sabiduría, Señor, Padre, para que estas personas vuelvan a los caminos tuyos, Señor. Perdónanos, porque de pronto por falta de sabiduría, Señor, muchos se han ido atrás, Señor, por falta de sabiduría en la iglesia, por falta de sabiduría en el ministerio, Padre. Muchos han ido atrás, muchos su amor por ti se ha enfriado, Señor. Muchos, Señor, han dejado de caminar contigo, oh Dios del cielo. Padre, te estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús sabiduría en el ministerio, sabiduría que es la que proviene de ti, Señor. Tu palabra nos enseña que pidamos a ti, Señor, porque tú das abundantemente y sin reproche. Y hoy ponemos nuestra mirada en ti, creemos en fe que tú estás obrando, Padre. Sabiduría en las finanzas, Señor, en el manejo financiero, Señor. Sabiduría en las empresas que tú les has entregado a nuestros hermanos. Sabiduría en el trabajo, Señor. Sabiduría en el manejo financiero, en la economía, Señor. Madre, perdónanos cuando hemos actuado, oh Dios, sin sabiduría, Señor, y han venido deudas, Señor, Padre, y no hemos administrado bien, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a manejar con sabiduría la economía, oh Dios del cielo. También con sabiduría, Señor, la salud, Señor. Muchos están enfermos, estamos enfermos, Señor, por no actuar con sabiduría, por no alimentarnos bien, Señor, por no administrar el cuerpo que tú nos has entregado con sabiduría. Padre, hoy te pedimos, Señor, que en todas las áreas, Señor, espiritual, ministerial, familiar, en el hogar, Señor, en la economía, Señor, Padre, en todas las áreas, Señor, venga la sabiduría de Dios, venga la sabiduría del trono, Señor, Padre, y creemos que tú estás obrando en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, te damos gloria a ti, Señor. Amén, oh Dios del cielo. Te damos las gracias, Dios, así. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Y quiero pedir que si alguien quiere que oremos por usted, que por favor haga adelante. Todos cerremos nuestros ojos. No estemos mirando quién pasa o quién no pasa, sino ahí usted con el Señor, adorando a Dios, orando. Si usted quiere que oremos aquí en la iglesia, usted está diciendo, Señor, yo pido sabiduría en alguna área, en la familia, en el hogar, en la economía. Quiero invitarle que pase adelante. Seguimos ministrando al Señor. Pase adelante. Queremos orar por ustedes. Queremos pedir al Señor que Él se glorifique en su vida. Y los que están atrás sigamos orando. Yo les pido a los que están atrás, ayúdenme a orar para que Dios se glorifique en este tiempo. Y creemos que la palabra, como dice la palabra, Dios está dando sabiduría en este tiempo. Amén. Quiero pedirle a algunos líderes si me ayudan a orar. Les agradezco. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Oh mi Dios, el más grande y digno de alabar.
me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno.